A continuación, comunicación y lenguaje para quinto primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa y en Clase. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de sustantivo, verbo, artículo y adverbio en una oración y las funciones que estas palabras tienen en ella. Este es un tema que corresponde al área de comunicación y lenguaje para quinto primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Hoy tenemos la compañía de Flor en la interpretación de lengua de señas. Hola Flor, bienvenida. Antes de empezar, te recuerdo que debes lavar muy bien tus manos con agua y jabón o utilizar gel antibacterial. Y también es importante mencionarte que para cada sesión tú debes tener preparados tus materiales como tu lápiz, lapiceros, tus hojas o tu cuaderno y así tomar anotaciones importantes de este tema. También, si tienes disponible el módulo 2 de aprendizaje, es importante que lo puedas tener porque hoy vamos a trabajar, voy a abrir la página aquí, vamos a trabajar en la página 30, que corresponde, vamos por acá, aquí, en la página 30 que corresponde al día 7 del módulo, así que para que lo tengas preparado y así poder ir trabajando junto conmigo con las actividades que aquí se proponen. También te recuerdo que puedes invitar a quienes te acompañan y juntos tener un momento de aprendizaje. Así que si ya estamos preparados, ya te lavaste tus manos, es momento de que comencemos. Y quiero que observes aquí sobre la mesa, yo tengo una serie de palabras. Quiero que identifiques algunas y me digas y que comentes en casa a qué categoría pertenece. ¿Será sustantivo o será un verbo? ¿Sí? Y que puedas identificar. Por ejemplo, niño, ¿qué es? Un sustantivo, ¿verdad? Y camina, es una acción, por lo tanto corresponde a un verbo. Entonces, si recordamos nosotros la estructura de la oración, estas palabras son importantes, ¿verdad? Sin estas no se puede formar una oración. Entonces, unamos un sustantivo con un adjetivo y tú analiza en casa qué palabras hacen falta o qué palabras le agregarías a cada una de ellas para formar una oración. ¿Te parece? Muy bien, bueno, observemos los sustantivos, clasifiquemos los sustantivos. Niño, ¿será un sustantivo? Sí, ¿verdad? Entonces va de ese lado. Gato, también. Gato. Alicia, es un sustantivo propio, por lo tanto también va de este lado. Persigue, no. Observemos la siguiente columna. Tenemos juega, carro, camina y es. ¿Cuál es la palabra que nos debe ir aquí? Y aquí vamos a colocar los verbos. Carro. Muy bien, entonces vamos a hacer un cambio de este lado. Y ahora veamos cómo queda cada sustantivo con el verbo que ya está aquí. Y si necesitamos modificar. Niño juega. ¿Se puede formar una oración? Sí. Piensa en qué palabras agregarías. Gato persigue. ¿Está bien también? Excelente, muy bien. Alicia camina. Muy bien. Carro es. ¿Funciona? ¿Sí? ¿Qué le agregarías? Artículos, adjetivos, todas estas palabras que te ayuden a modificar la oración para que tenga sentido completo. Puede ser el niño juega fútbol, ¿verdad? ¿Okay? El gato persigue al ratón. Y así vamos formando oraciones. Entonces, ¿a qué se refiere una oración? A ese conjunto de palabras que expresan una idea o un pensamiento completo.
tiene que tener sentido, tiene que tener un orden. A estas palabras que colocamos en la mesa, que armamos en sustantivos y verbos, le hace falta otro grupo de palabras para poder formar oraciones. Y es que cada una de las palabras tiene una importancia dentro de la oración. En esta sesión no vamos a analizar la oración como tal, sino vamos a ver cómo es que pueden estar las palabras dentro de la oración y la función que tienen. ¿Qué palabras podemos encontrar? Bueno, sustantivos, aquí ya ordenamos algunos. Los sustantivos son palabras que nombran a personas, animales, objetos, ideas, sentimientos, etc. ¿Sí? Los sustantivos tienen una clasificación, comunes y propios, y a los comunes se van clasificando en los demás aspectos del sustantivo. Pero podemos mencionar como sustantivos Martín, que es un sustantivo propio, se escribe con mayúscula, silla, amor, lluvia. Todos estos son sustantivos. Pero en una oración también podemos encontrar artículos, ¿sí? Y los artículos son importantes porque acompañan al sustantivo. Esa es la definición. Son palabras que acompañan al sustantivo y que deben coincidir en género y en número. Los artículos pueden ser determinados y su clasificación es el, la, los, las, o pueden ser indeterminados como un, uno, unas, unas. Y estos nos ayudan a comprender mejor de qué sustantivo estamos hablando. Por ejemplo, niño juega. Completamos esa oración con un artículo y ya tiene más sentido. El niño juega, ¿sí? El gato persigue o un gato persigue y así vamos formando las oraciones. Ahora bien, a los sustantivos propios sí no se le puede colocar un artículo porque no es correcto, ¿sí? Dentro de la oración seguimos encontrando otras palabras y otra de las clasificaciones corresponde a los verbos, como los que ordenamos en el ejercicio del inicio. Los verbos pues son palabras que expresan acción o movimiento, ¿sí? Nos dan idea de qué es lo que realiza el sujeto cuando ya estamos analizando una oración. En este caso nos dice qué hace el sustantivo. Y por ejemplo, los verbos están en infinitivo cuando terminan en ar, er, ir. Y cuando ya escribimos una oración ya debe conjugarse de acuerdo al sustantivo, o sea, también debe de haber concordancia, pero esto lo vamos a ver en otra sesión. Mis amigos perdieron la pelota. Perdieron corresponde al verbo, es la palabra que indica acción, estado, movimiento, etc. Pero una palabra que esta la vimos en la sesión anterior, ya más específico con su clasificación, son los adverbios, que estos pueden estar o no en la oración, ¿sí? Siempre y cuando con el verbo y con el sustantivo y el artículo se comprenda el contenido de la oración. En ocasiones no es necesario el adverbio, pero ¿qué es el adverbio? Lo analizamos en la sesión anterior. Es la palabra que explica cómo se realiza la acción. Recuerdas que puede acompañar a un verbo, a un adjetivo o bien a otro adverbio. Entonces, estas palabras modifican y nos dicen algo más de la acción, nos amplían la acción, ¿sí? Por ejemplo, cantaban alegremente. Si nosotros le colocamos un adverbio a la oración Alicia camina lentamente, estamos dando a conocer un adverbio. Y ese adverbio nos dice cómo. Recuerda que los adverbios responden a preguntas como cómo, cuándo, dónde, ¿sí? Y esto nos ayuda a poder entender mejor el significado de la oración. Ahora recordemos aspectos importantes que debe llevar una oración. Primero, que se debe escribir con inicial mayúscula. Y también que todas las oraciones deben finalizar con punto. ¿Por qué armamos primero sustantivos y verbos? Porque alrededor de estas palabras se van agregando las otras categorías gramaticales como los artículos, los adverbios que nos ayudan a comprender la oración. Entonces, aquí
pues vamos a aprender un orden, pero algo importante es que el orden de una oración puede variar y esto lo vamos a ver cuando analicemos ya sujeto y predicado, que el sujeto puede ir primero, puede ir en medio, puede ir al final. Pero ahora, en esta sesión, vamos a aprender que el orden es artículo, sustantivo, verbo y adverbio. Y todos los complementos ya van a ir en ese orden. También recordarte nuevamente que inicia con mayúscula y finaliza con punto. Entonces aquí tengo yo una serie de oraciones que no están en ese orden. Recuerda, artículo, sustantivo, verbo y adverbio. Entonces vamos a ordenarlos, siguiendo las reglas de la oración. Viajaremos, niños, los también. ¿Cómo quedaría esa oración ordenada? ¿Qué va primero? El artículo. Muy bien, el artículo va primero, por lo tanto debemos colocar los. ¿Viajaremos también niños? No. ¿Cuál es el sustantivo? Niños. Los niños. Ahora el verbo, ¿cuál es el verbo? Viajaremos. Viajaremos. Y también es un adverbio de afirmación, ¿sí? Si nosotros no colocamos el adverbio, como te decía, no afecta tanto porque la oración diría, los niños viajaremos, pero el adverbio nos explica la acción, ¿sí? Quiere decir que también, o sea, sí van a viajar. Los niños viajaremos también. Siguiente oración. Maestra llegó la temprano. Ordenémosla. ¿Cómo quedaría? Comenta ahí en casa, escríbelo. La, primero el artículo, luego el sustantivo, maestra, llegó temprano. Aquí tenemos un adverbio de tiempo, temprano. Siguiente, entrena deportista un siempre. ¿Cómo queda la oración? Ahí está el artículo, deportista, entrena, siempre. Otro adverbio de afirmación, siempre. También de tiempo. Ayer los llegaron invitados. ¿Cómo queda la oración? Los invitados, inicial mayúscula, los invitados llegaron ayer. Adverbio de tiempo. Y la última, suena campana fuertemente la. Suena campana fuertemente la. ¿Cómo queda? La campana suena fuertemente. Este es el orden entonces, aquí es un adverbio de modo. Este es el orden entonces que vamos a analizar nuestras oraciones. Primero el artículo, luego el sustantivo, luego el verbo y el adverbio. Entonces tú vas a buscar sustantivos, vas a buscar verbos, porque así te puedes ayudar, y también la clasificación de adverbios que vimos en la sesión anterior. Y vas a escribir en tu cuaderno 5 oraciones con esta estructura: artículo, sustantivo, verbo y adverbio. Recuerda que es importante que inicies con mayúscula y finalices con punto para que sea una oración. Entonces, en esta sesión aprendimos sobre el orden de las palabras en una oración y qué función tiene cada una de ellas. Importante saber que la base está en escribir sustantivos con verbos y los demás funcionan para ampliar y darle sentido a la oración. Comenta con quienes te acompañan tus aprendizajes y no olvides repasar con las actividades que se te proponen en tu módulo. Cuando hayas terminado, guarda todo lo que trabajas en tu portafolio para que lo entregues a tus maestros.
No olvides lo importante que es mantener las medidas de higiene para conservar tu buena salud. Lava constantemente tus manos con agua y jabón o utiliza gel antibacterial. Si sales de casa, por favor utiliza correctamente tu mascarilla y mantén la distancia con las demás personas. Gracias Flor por la interpretación de lengua de señas, que ya nos acompañó en esta sesión, y pues es un gusto acompañarte a ti también. Te espero en una próxima. Cuídate mucho. Hasta pronto.